Amados hermanos, hermanos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda y seguimos acerca de seguimos en esta serie que hemos titulado El verdadero evangelio, las buenas nuevas del reino. El verdadero evangelio no es el evangelio de la salvación del infierno o que lleva al hombre al cielo después de morir. El verdadero evangelio es anunciar las buenas nuevas del reino. El que predicó Juan el Bautista, el que predicó Jesús, el que predicaron los discípulos. Y esta es la carga de esta serie que vamos a desarrollar en 5 partes. Usted está escuchando la parte número 1 de esta serie. En Génesis se nos deja ver que antes que Dios pudiera entrar en el hombre como vida, Satanás se introdujo primero de una manera muy astuta, y aquí hay un principio porque sigue operando así. Como todos los engañadores, Satanás fue muy elocuente. Mediante su hablar insidioso, Satanás adoctrinó al hombre con sus propios pensamientos. Él inyectó en la mente humana sus propios pensamientos malignos. El principio, una vez más, hoy sucede lo mismo. Siempre que uno acepta ciertos pensamientos, enseguida actuará conforme a ellos. Los pensamientos vienen primero y después las acciones. Los pensamientos que la gente acepta a la postre influirán en su comportamiento. Después que Satanás inyectó sus pensamientos malignos en la mente humana, el hombre utilizó su cuerpo para tomar el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Es de gran importancia que nos demos cuenta que en el principio había 2 árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Leemos Génesis 2:9, y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida representa a Dios y el árbol del conocimiento del bien y el mal representa a Satanás. El hombre comió del árbol del conocimiento, lo cual significa que el hombre comió a Satanás, que Satanás entró en él. Satanás, como la personificación del pecado, ahora está dentro del hombre. Oh, hermano, es de mucha ayuda, y sería de mucha ayuda que usted leyera Romanos 7:8, Romanos 7 también, el versículo 11, el versículo 17 y el versículo 20. Estos versículos son de mucha utilidad para ver que después de entrar en el hombre, Satanás comienza a saturarlo, a envenenarlo y a poseerlo por completo. Por tanto, el hombre cae en corrupción y tiniebla. Lo que significa, hermano, que cuando el hombre comió de ese árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal, Satanás se introdujo en él y el hombre fue puesto bajo la autoridad de Satanás. Entonces el hombre se convirtió en ciudadano del reino de Satanás, sujeto al gobierno de Satanás. Por tanto, todos los nacidos del linaje humano son también ciudadanos del reino de Satanás. Ahora todo ser humano se encuentra sujeto a Satanás por nacimiento, y es debido a ello que los hombres roban, pelean, matan y todo lo que vemos. Este es el reino de Satanás. Esto es la totalidad de la vida satánica con sus actividades. Es un reino, así es un reino. El total de la vida más sus actividades. Un día Jehová más vino. Dios se encarnó y vino a ser un hombre. El deseo de Dios es entrar en el hombre. Cuando invocamos el nombre del Señor Jesús, Él entra en nuestro ser como vida, es la regeneración. Desde ese momento, Dios comienza a crecer en nuestro ser. El crecimiento de Dios en nuestro ser significa que Él se propaga en nuestro interior. Significa que el reino está siendo implantado, que el reino está creciendo también. Cuanto más Dios crece, más se propaga y más cabida haya en nuestro ser. Cuanto más cabida haya en nuestro ser, más Él reina en nosotros. El reino es el reinado divino de Dios en nuestro ser por medio de su crecimiento o por medio del crecimiento de la vida divina en nuestro interior. El reino de Dios es Dios mismo como vida para nosotros, el cual se propaga en nuestro interior, nos satura y reina sobre todo nuestro ser. Entonces hemos visto que hay 2 árboles, hay también 2 reinos y hay también 2 espíritus.
Juan 4:24 nos muestra que Dios es espíritu. Y en Efesios 2:2 revela que Satanás, el príncipe de la potestad del aire, también es un espíritu. Este espíritu maligno opera en todos los seres humanos. Y esta palabra opera es una palabra que tiene mucha connotación, es muy enfática, bastante enfática en el griego original, aún en español. Opera, esto quiere decir que Satanás obra con un propósito definido. Operación es el obrar con un propósito definido y de una manera determinada. Así, hermanos, tenemos que saber esto, que en todo ser humano existe un operador satánico, el mismo Satanás, ese mismo espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Es posible que las personas siempre hablan de libertad e independencia, y usted escuchará esto mucho entre la gente que no conoce al Señor. Ellos hablan, ellos se creen muy libres y hablan de mucha independencia. Pues a todos les gusta sentirse independientes. Sin embargo, ninguno de los seres humanos caídos es independiente, pues se encuentran bajo la operación de Satanás. Mateo 12:26 nos muestra que Satanás tiene un reino. Y en Juan 12:31 describe a Satanás como el príncipe de este mundo. Satanás no solamente es aquel que opera en los seres humanos, sino que también es el príncipe de este mundo. Él gobierna la tierra entera, por lo que tiene muchos subordinados y subalternos sujetos a él, a quienes en Efesios 6:12, recuerde ese capítulo 6 de Efesios, allí se describen como principados y potestades, y estos son algunos de los cargos subalternos en el reino de Satanás. Él es el príncipe de este mundo y el príncipe de la potestad del aire. En la tierra está el linaje humano, mientras que en el cielo están estas potestades angélicas rebeldes. El reino de Satanás está compuesto del linaje humano caído y también por estos ángeles rebeldes. Sobre la tierra, los miembros del linaje humano caído constituyen los ciudadanos del reino de Satanás, mientras que en el aire esos principados y potestades angélicos rebeldes gobiernan esta tierra en servicio a Satanás. Él es el príncipe de la potestad del aire. Satanás, como espíritu maligno, ha entrado en todos los seres humanos. Él opera en todos, amado, en todos los seres humanos, sin excepción. No importa cuán buena persona usted pueda ver a un ser humano. Al operar de este modo, Satanás ha introducido y ha producido un reino. Satanás ahora mora en el cuerpo del hombre. Debemos saber que a los demonios les gusta tomar el cuerpo humano como su morada. Desde su base de operaciones en el cuerpo, Satanás también tratará de controlar todo el ser de la persona. Quiere decir, el ser completo. Su alma, su cuerpo, allí su mente, sus emociones y su voluntad. Una persona poseída por un demonio siempre permanece en su mente. Si consiguiéramos, amado, que una persona poseída salga de la prisión de su mente y entre en su espíritu, en su mayor parte el demonio perdería la influencia. Pero esto es muy difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque uno tiene primero que echar el demonio en el nombre del Señor Jesús. Después que el demonio ha sido echado, uno tiene que ayudar a esa persona a volverse a su espíritu y no seguir operando según su mente. De otro modo, los demonios pueden retornar para poseerla una y otra vez. Y esto va a ser imposible si la persona no nace de nuevo y es trasladada del reino de Satanás al reino de las tinieblas. Satanás hace del cuerpo humano su morada, pero el Señor Jesús hace del espíritu su morada. Satanás la hace del cuerpo. Dios en su soberanía se reservó el espíritu humano para sí. Aun cuando el espíritu humano ha estado bajo la influencia del cuerpo maligno y de la mente corrupta del hombre al punto de estar amortecido, en la Escritura, hasta donde hemos visto, no encontramos indicio alguno de que Satanás hubiese entrado en el espíritu humano. Dios se lo reserva para él, para que pueda haber posibilidad del hombre del nuevo nacimiento. Cuando nos arrepentimos y creímos en el Señor Jesús, Él inmediatamente entra en nuestro espíritu. El enemigo se esfuerza al máximo para ocultarle a los creyentes, ahora sobre todo, ¿no?, de que hay un espíritu humano.
La Escritura nos dice claramente que el Señor Jesús está en nuestro espíritu. Si leemos 2 de Timoteo 4:22, el apóstol escribiendo a Timoteo dice: el Señor Jesús esté con tu espíritu y la gracia sea con vosotros. Amén. Desde nuestro espíritu Él crece y se propaga en nuestro interior, tomando más y más posesión de nuestro ser. Satanás lo hace al revés, lo hace desde nuestro cuerpo. Al ocupar el Señor Jesús desde nuestro espíritu más partes de nuestro ser, Él verdaderamente reina en nosotros. En esto consiste el reinar interno del Señor Jesús. Por eso decimos que ese venga tu reino es el crecimiento interno del Señor Jesús. Por ejemplo, vamos a considerar, tal vez esto nos ayuda a verlo mejor. Vamos a considerar el caso de un joven que tal vez ha sido salvo recientemente, una persona que ha sido salva recientemente. Antes de ser salvo, esa persona está por completo en el principio de un demonio. En todas las partes de su ser está en enemistad contra Dios, está en rebeldía contra Dios. Pero un día el Señor Jesús entró en él. A medida que esa persona invoca al Señor, le alaba, se congrega, lee las Escrituras, se vuelve al Señor, clama al Señor en su espíritu, el Señor se va propagando en su interior. O sea, va sucediendo ese proceso de reino, de crecimiento del Señor. Sin embargo, en muchas ocasiones, el Señor Jesús no puede traspasar su manera de pensar o traspasar ciertos pensamientos que se quedan allí establecidos. Esos conceptos que esa persona tiene son fortalezas inexpugnables que en ese momento el Señor Jesús no ha podido traspasar, no puede traspasar. Entonces vemos que parte del ser de esta persona está sujeta al reinado de Jesús. Pero en otras partes de su ser que hay fortalezas o son fortalezas que resisten el gobierno del Señor Jesús. Por lo tanto, toda esa parte que resiste el gobierno del Señor Jesús está en rebelión. Esto es rebelión y corresponde al principio de un demonio, la rebelión contra el Señor. Vamos a ver más de esto en el próximo audio, así que mantenga este ejemplo en la mente. La gracia del Señor amado sea con todos vosotros.